Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para adentraros en un caso que ha fascinado y horrorizado a Argentina durante décadas. La historia de Carlos Robledo Puch, El ángel negro. el ángel de la muerte. Un joven con un rostro angelical que se transformó a la encarnación del mal, dejando tras de sí un rastro de muerte y terror. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante es el contraste. Por un lado tenemos a un joven de familia tradicional, criado en un barrio tranquilo de Olivos. Una familia normal. Su padre, un trabajador de General Motors. Su madre dedicada al hogar. Una vida aparentemente normal. Colegio Cervantes Instituto Don Orión, en nada en su entorno presajaba la oscuridad que se cernía en su interior. Y sin embargo, a los 19 años, Robledo Puch se sumergió en una espiral de violencia que conmocionó al país. Robos, asesinatos, actos de una brutalidad que cuesta imaginar. ¿Qué fue lo que lo empujó a cruzar esa línea? ¿Cómo pudo un chico aparentemente normal transformarse en un monstruo? Las evaluaciones psicológicas realizadas a lo largo de los años no han arrojado una respuesta concluyente. La pregunta sigue en el aire como un fantasma que nos persigue. ¿Qué demonios se apoderó de la mente de Carlos Robledo Puch? Empecemos por el principio. 1971, Robledo Puch, con tan solo 19 años, comete sus primeros crímenes junto a su cómplice Jorge Ibáñez, robos que pronto se tiñen de sangre. Imaginad la escena. Una noche cualquiera de las víctimas duermen plácidamente en sus hogares ajenas al horror que está a punto de desatarse. Robledo Puch y Ibáñez irrumpen en la oscuridad, la violencia se apodera de la noche. Disparos a sangre fría sin piedad. En uno de los asaltos incluso disparó un bebé que lloraba en su cuna. Afortunadamente el bebé sobrevivió. Pero este detalle nos da una idea de la crueldad que anidaba en el corazón de Robledo Puch. Una crueldad que parece ir más allá de la simple codicia o la necesidad. Es como si disfrutara infligiendo dolor, como si la violencia fuera un fin en sí mismo. La muerte de su cómplice Jorge Ibáñez en un accidente automovilístico añade otra capa de misterio al caso. Un accidente. ¿O fue algo más? Algunos sospechan que Robledo Puch pudo estar involucrado en la muerte de Ibáñez. Sea como fuere, Robledo Puch continuó su ola de crímenes con un nuevo cómplice, Héctor Somoza. Juntos sembraron el terror en Buenos Aires. Pero incluso con Somoza, la violencia de Robledo Puch no conocía límites. En un macabro giro del destino, Somoza se convirtió en una víctima más de la brutalidad de Robledo Puch, asesinado por su propio compañero, su rostro desfigurado para dificultar su identificación. Imaginar la escena del crimen, el cuerpo sin vida de Somoza, su rostro irreconocible, la brutalidad del acto. Es en este punto donde la historia da un giro inesperado. Robledo Puch, meticuloso en sus crímenes anteriores, comete un error garrafal. Un error que lo conducirá directo a la justicia. En la escena de su último crimen deja algo que lo delatará. Su documento de identidad. Un escudo increíble, casi irónico. Después de años de planificar sus crímenes con meticulosidad, un simple error acaba con su reinado de terror. En 1972, con tan solo 20 años, Robledo Puch es capturado. Su juicio, uno de los más mediáticos de la historia argentina, lo condena a reclusión perpetua. Durante el juicio, Robledo Puch pronuncia una frase que quedará grabada en la memoria colectiva. Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano. Palabras frías desprovistas de cualquier atisbo de remordimiento. Palabras que confirman la imagen del monstruo que había aterrorizado al país. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué convirtió a Carlos Robledo Puch en el ángel negro? Para intentar comprenderlo, debemos adentrarnos en la mente de un asesino, explorar la oscuridad que se esconde tras la máscara de la normalidad. Debemos analizar sus crímenes uno a uno, buscando pistas, intentando desentrañar el enigma del ángel negro. Adentrémonos pues en la cronología de sus crímenes. Empecemos por el principio, por ese marzo de 1971, que marcó el inicio de su sangriento recorrido. Dos hombres, Manuel Godoy y Félix Pedro Mastronardi, fueron sus primeras víctimas. El sereno de una discoteca. Y el encargado del local. Sorprendidos mientras dormían, asesinados sin piedad. Un comienzo brutal que ya nos habla de la frialdad de Robledo Puch. No hay lucha. No hay forcejeo. Solo la ejecución despiadada de un plan. Meses después, en mayo del mismo año, la violencia se intensifica. Un nuevo robo, esta vez en un local, termina con la vida de José Bianchi, el encargado. Su esposa resulta gravemente herida. Y aquí un detalle que nos hiela la sangre. En ese mismo asalto, Robledo Puch dispara a un bebé de tan solo 10 meses que dormía en su cuna. un acto que nos hace cuestionar su humanidad, su capacidad de empatía. ¿Qué clase de mente puede concebir semejante atrocidad? Por fortuna, el bebé sobrevivió, pero la imagen de ese pequeño indefenso ante la furia de Robledo Puch perdura en la memoria del caso. Ese mismo mes, Juan Scatone, un sereno de un supermercado, se convierte en la siguiente víctima. Asesinado a sangre fría sin miramientos. Los testigos cuentan que Robledo Puch y Ibáñez celebraron el crimen bebiendo whisky sobre el cadáver.
Una imagen macabra que nos revela la faceta más oscura de Robledo Puch. No solo la violencia, sino el desprecio por la vida humana, la perversión de celebrar la muerte. Sus crímenes, sin embargo, no se limitaron a robos. En junio de 1971, dos jóvenes, Virginia Rodríguez y Ana María Dinardo, son secuestradas, violadas y asesinadas. Imaginado terror de esas chicas, la impotencia ante la brutalidad de Robledo Puch. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados a la vera de la carretera panamericana, mudos testigos de la barbarie. Dos crímenes que conmocionaron a la sociedad argentina. La violencia indiscriminada, la falta de un móvil aparente, la sensación de que nadie estaba a salvo. Y entonces, en agosto de 1971, llega la muerte de Jorge Ibáñez. Un accidente automovilístico mientras viajaban juntos. Un accidente. Un accidente que, sin embargo, no ha estado exento de sospechas. ¿Fue realmente un accidente? ¿O acaso Robledo Puch eliminó a su cómplice para silenciar? Las dudas persisten. La muerte de Ibáñez marca un punto de inflexión en la historia. A partir de ese momento, Robledo Puch actúa solo o con un nuevo cómplice, Héctor Somoza. Con Somoza, la ola de crímenes continúa. Raúl del Bene, Juan Carlos Rosas. Bienvenidos, Serapio Ferini y todos ellos serenos de distintos comercios caen víctimas de la brutalidad de Robledo Puch. Y finalmente, en febrero de 1972, llega el último acto de esa tragedia. Durante un asalto a una ferretería, Robledo Puch asesina a Manuel Acevedo, el sereno del local. Y en un giro macabro también acaba con la vida de su cómplice Héctor Somoza. Un acto que parece desafiar toda lógica. ¿Por qué matar a su propio compañero? Se especula que fue tras una discusión, pero la brutalidad del crimen apunta a algo más profundo, a una furia descontrolada, a una sed de sangre insaciable. Robledo Puch desfiguró el rostro de Somoza con un soplete, intentando evitar que la policía lo identificara. Un acto de una crueldad inimaginable que paradójicamente lo condujo a su propia perdición. Tras asesinar a Somoza, Robledo Puch huye dejando tras de sí una pista crucial. Su documento de identidad. En el bolsillo del pantalón de Somoza. Un error fatal, casi irónico, que marca el fin de su reinado de terror. La policía lo detiene al día siguiente. El ángel negro ha caído, pero la sombra de sus crímenes, la huella del horror, permanece. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué lleva a un joven aparentemente normal a convertirse en un monstruo? ¿Qué oscuridad se esconde en el corazón humano? ¿Qué factores pueden desencadenar semejante espiral de violencia? Para intentar responder a estas preguntas, debemos ir más allá de la cronología de los hechos. Debemos analizar la mente de Robledo Puch, buscar respuestas en su pasado, en su entorno, en su psicología. Algunos expertos apuntan a la posibilidad de un trastorno mental no diagnosticado, a una psicopatía que explicaría su falta de empatía, su frialdad, su ausencia de remordimientos. Otros sugieren que pudo haber sufrido algún trauma en su infancia, algún evento que lo marcó profundamente y lo condujo por el camino de la violencia. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de estas hipótesis. El misterio del ángel negro sigue sin resolverse. Lo que sí sabemos es que Robledo Puch actuaba con una premeditación escalofriante, planeaba sus crímenes con meticulosidad, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas, asegurándose de no dejar rastros. Excepto, claro, hasta en su último golpe. Esa arrogancia, ese exceso de confianza que lo traicionó, que lo condujo a su captura. Tras su detención, Robledo Puch se enfrenta a la justicia. Su juicio, un acontecimiento mediático que conmociona al país, lo condena a reclusión perpetua. El ángel negro, el monstruo que sembró el terror en Buenos Aires, desaparece entre las sombras de la prisión. Pero su historia, su legado de horror, sigue vivo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre las fuerzas ocultas que pueden llevar a un individuo a cometer actos tan terribles. Una historia que nos recuerda que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón, incluso en los lugares que menos esperamos. Tras las rejas, el ángel negro se convierte en un fantasma condenado a reclusión perpetua. Su vida se reduce a las 4 paredes de una celda. A la sombra de sus crímenes. Pero incluso en la prisión, la figura de Robledo Puch sigue generando fascinación. Y controversia. Algunos lo ven como un monstruo irrecuperable. Un depredador. Que debe permanecer aislado de la sociedad para siempre. Otros, sin embargo, se preguntan si existe alguna posibilidad de rehabilitación. ¿Puede alguien que ha cometido actos tan terribles redimirse? ¿Puede ángel negro encontrar la luz en la oscuridad de la prisión? A lo largo de los años, Robledo Puch ha solicitado la libertad condicional en varias ocasiones, pero sus peticiones han sido sistemáticamente denegadas. La sociedad argentina no olvida. Y la justicia tampoco. En 2013, en un acto que muchos interpretaron como una provocación, Robledo Puch solicitó la libertad.
la ejecución por inyección letal. Una petición absurda teniendo en cuenta que la pena de muerte no existe en Argentina. Más allá de las estrategias legales, lo que realmente impacta es la aparente falta de arrepentimiento de Robledo Puch. No ha mostrado remordimiento por sus crímenes. No ha pedido perdón a las familias de las víctimas. Es como si el monstruo que habitaba en su interior, el ángel negro, siguiera controlando sus pensamientos. Y acciones. Y así, mientras los años pasan, Carlos Robledo Puch se convierte en un enigma aún mayor. Un fantasma del pasado que nos recuerda la capacidad humana para la crueldad, la violencia y la oscuridad. Su historia nos deja con una sensación de inquietud, con una serie de preguntas sin respuesta. ¿Qué lo llevó a cometer esos crímenes? Pudo haberse evitado la tragedia. ¿Qué hay en el corazón humano que puede dar origen a tanta oscuridad? ¿Puede la ciencia, la psicología, la sociología arrojar algo de luz sobre este misterio? El caso de Robledo Puch nos obliga a mirar hacia el abismo de la naturaleza humana, a confrontar la realidad de que el mal puede manifestarse en cualquier persona en cualquier momento. Es una historia que nos conmueve, nos horroriza. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Y la importancia de comprender las raíces de la violencia para poder prevenirlas. El ángel negro, una figura trágica. Y fascinante a la vez. Un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero su historia sin duda nos deja una lección. La oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Y debemos estar atentos para identificarla y combatirla. Para que la historia de Robledo Puch no se repita jamás. Para que el ángel negro no vuelva a volar.